eh, esa palabra tiene un cumplimiento, hermano. Amén. Ahora, fíjese lo que dice, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, ¿qué dice? ¿Os despojéis de qué? El viejo hombre. Fíjese que a veces cuando la gente lee este pasaje, hermano, ¿qué es lo que muchas veces nosotros pensamos cuando dice que se despoje del viejo hombre, hermano? Se pone uno a pensar que uno tiene que despojarse, hermano, de fumar, de beber, de no mentir, de no engañar, de varias cosas, hermano, ¿sí? Pero fíjese algo, que si nosotros analizamos el verso, el pasaje, hermano, fíjese que dice, os despojéis del viejo hombre que se corrompe, ¿según qué? ¿Según qué, hermano? Mire, porque a veces, hermano, mire, la gente no entiende que Pablo está enseñando, hermano, aquí en este pasaje, que se despojen de los deseos engañosos. Porque hay cosas que son por encima. No sé si me doy a entender. También, mire, cuando alguien cambia internamente, hermano, lo expresa externamente. ¿Sí? No sé si me doy a entender, hermano. Es como la construcción del templo. El templo de Salomón se construyó de adentro hacia afuera. Así nosotros tenemos que, hermano, mire, ser edificados, como dice la Escritura, como casa espiritual y sacerdocio santo, hermano, de adentro hacia afuera, hermano. Mire, un ejemplo que me recuerdo, en una ocasión había una mujer que empezó a llegar a la iglesia, pero fíjese que ella era lesbiana, hermano. Esta llegaba con su pelo corto, así como yo lo tengo ahorita, y con playera, y bueno, yo le decía, Dios lo bendiga, varón. A mí me, como en 2 ocasiones me equivoqué, hasta que me dijo, me llamo Laura. Y yo, oh, perdón. Sí, así se llamaba. Y dije, perdón, pensé que era varón. Sí, me pasó. Después, cuando yo comencé a pastorear, ella llegó con nosotros en los inicios, ¿sí? Era una persona que le gustaban las cosas de Dios, pero que no había nacido de nuevo, hermanos, ¿sí? Porque sí oraba, hacía lo que nosotros hacíamos, pero y fíjese que una vez, en una ocasión, las hermanas me dicen, pastor, pero dígale que se vista como mujer, que se deje crecer el pelo, que se ponga vestido, falda y bueno, sí lo hice eso, pero fue más adelante, hermano. Mire, para no hacerse la larga, hasta en una ocasión una hermana me dijo que se le quedaba viendo a las hermanas de una forma muy... Usted sabe de cuáles, hermano, ¿verdad? No necesito decirle, hermano. Y me decían que le quitara el pantalón y todo, hermano, y que le pusiera vestido. Pero yo les dije, miren, hermanas, ¿de qué nos sirve a nosotros vestirla como mujer si por dentro todavía tiene el deseo hacia las mujeres? Si por dentro todavía tiene deseos que no. ¿Sí? Y es de lo que nos está hablando, hermano, el apóstol Pablo, ¿sí? Porque muchas veces pensamos que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos despojemos ¿de qué? Del viejo hombre. El viejo hombre está viciado, ¿sí? Tiene vicios, o tenía vicios, ¿sí? Pero dice ahí, hermano, que está viciado conforme a qué? Deseos engañosos.
Entonces por ahí tenemos que empezar. Para que nuestro caminar sea recto delante del Señor, tenemos nosotros que, hermano, empezar por los deseos, por lo que viene de adentro. Mire, para no hacerse la larga, me tocó ministrar a esta mujer y dentro de la administración me dijo lo que pasaba con su familia, que tenía 4 hermanas, pero que 3 de ellas habían salido igual que ella, y que una sí se había casado y había tenido familia, y de sus hermanos tenía 3 y 2 le habían salido homosexuales, y uno también había salido bien, se había casado. Cuando uno la ministra, hermano, había una maldición generacional, que ese es otro tema, ¿sí? Pero ella estaba luchando, hermano, y amaba al Señor y quería cambiar. Ahora, dentro del cristiano, lo que Pablo nos está hablando y diciendo, hermano, es de que nos despojemos del viejo hombre que está viciado, pero dice, conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué es un deseo? Fíjese, hermano, ¿qué es un deseo? ¿Un deseo qué es? Algo que se quiere, ¿verdad? Algo que se anhela. Como un impulso, dice el hermano. Pero, ¿será malo? ¿Para que no, si no es engañoso? Dice el hermano. ¿Cuántos deseos hay que son engañosos? Mire, un ejemplo, algo engañoso que es la gracia. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. Eso lo dice la Biblia. ¿Sí? No me lo estoy inventando, porque si no, vaya al libro de Proverbios y ahí dice, engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada, hermano. O sea, ¿cuántas cosas hay, hermano? Mire, que son engañosas, ¿sí? Ahora, fíjese algo, hablábamos nosotros del caminar, ¿sí? Hablábamos nosotros el día viernes acerca del caminar y yo creo que nos quedamos un poquito cortos con respecto a ese tema porque hablamos un poco sobre Job, hablamos sobre Enoc, que Enoc caminó con el Señor y se lo llevó, desapareció, ¿sí? Pero hablamos, recuerde una cosa, que hablamos, hermano, que para caminar con Dios hay que aprender a caminar primero con los hombres. Porque el que no aprende a caminar con el hombre, tampoco va a poder caminar con Dios. Porque eso está como lo que dice la Escritura. ¿Cómo dice uno que amas a Dios y no amas a tu hermano? ¿Cómo puedes tú decir, hermano, que amas a Dios a quien no ves y no puedes amar a tu hermano a quien sí ves? ¿Me debo entender? Porque hay gente que dice, no, yo así a Dios sí lo quiero, pero ese hermano no. Ese hermano me cae mal, ¿verdad? A ese no. Yo con Dios sí, ¿verdad? Donde sea y hermano, la Biblia dice, no te engañes. Ahí hay algo engañoso. ¿Me debo entender? ¿Sí? Porque hay gente que dice, no, yo a Dios sí le obedezco, soy bien obediente con Dios. Y no le es obediente con el de la puerta. El de la puerta le dice, hermano, mire, siéntese acá. Ahí no se siente porque ahí se sientan los niños. No, yo me siento donde yo quiera. Pero decimos que somos bien obedientes con Dios. Ahora, ¿me doy a entender, hermano? Ahora, fíjese, hermano, esto es bien importante para que nosotros, hermano, nuestro caminar sea bueno delante de Dios. Tengo que aprender, como también leímos el viernes, andar sabiamente con los de afuera, andar sabiamente con la esposa,
caminar sabiamente con los hermanos, ¿sí? Si es que yo quiero caminar con Dios, porque yo me quiero ir con el Señor, pero primero también tengo que aprender yo a sobrellevarme con todos sabiamente. Amén. Dice amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, ¿qué más hablábamos el viernes, hermanos? ¿Usted se recuerda? ¿Mm? ¿Qué decía hermana Tere? La voluntad. Entrar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Mire, vamos a ver algunos versos. Vaya al libro de Proverbios, capítulo 12. Capítulo 12, verso 26. Porque aquí usted se va a dar cuenta de cuáles son los caminos que no agradan a Dios. ¿Sí? ¿Qué lee usted ahí, hermano? El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los hace errar. Esta versión que estoy leyendo dice, los extravía. ¿Sí? Hermano, el justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía. Ahora, fíjese, dice algo, hermano. ¿Qué es un impío? ¿Qué entiende usted por un impío, hermano? Porque, porque fíjese una cosa, hermano, un impío no es alguien que no conozca a Dios o de Dios. Mire, por ejemplo, si usted va conmigo a 1 Pedro capítulo 4, 1 Pedro 4, hermano. Hay tres grupos de personas. Porque dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará quién? El impío y el pecador. Una cosa es el justo, otra cosa es el impío y otra cosa es el pecador. ¿Sí? El justo podríamos decir, hermano, es alguien que está caminando en la justicia de Dios, con el Señor. Pero dice, si ese que es justo con dificultad se va a salvar, ¿dónde va a quedar el impío y el pecador? O sea, el pecador es alguien que es pecador, ¿sí? Un pecadorazo, alguien que no conoce a Dios, que es pecador, hermano. Pero el impío, ¿qué diferencia hay entre un impío y un pecador? La Biblia muchas veces se refiere a los pecadores, los están fuera. Pero los impíos, mire, la palabra impío es lo contrario a pío, hermano. ¿Verdad? Amén. Miren, miren, y es la verdad. Pero la palabra pío que habla de piedad, ¿sí? Podríamos decir, una persona, un impío es lo contrario a un piadoso, ¿sí? Porque de ahí viene, ¿sí? Es lo contrario, hermano. Entonces, un impío es aquel que conoce de Dios, pero que tiene falta de piedad, ¿sí? ¿Cuánta gente hay, hermano, que tiene falta de piedad? Que ve una necesidad ahí. No le interesa, ¿sí? Hay que otros lo ayuden.
como dice el libro de Santiago, que si ves un hermano necesitado, no le digas, mira, el Señor te proveerá, el Señor te ayudará. Dice, ayúdale tú. Porque el piadoso, hermano, va a hacer algo. ¿Sí? No se va a quedar como diciendo, ay, que Dios te ayude, hermano, ¿verdad? Que sea Dios, hermano. ¿Por qué hay ese tipo de actitudes? Por la falta de piedad. Ese es un impío. Ahora, vean lo que está diciendo el proverbio. El proverbio dice, hermano, que el camino de los impíos desvía a la gente, extravía a la gente, extravía a los demás. Y ese es un caminar que al Señor no le gusta, hermano. ¿Sí? Porque ahí como en Pedro, fíjese, estamos viendo 3 grupos de personas. El justo con dificultad que se va a salvar. Y dice, ¿y dónde quedará el impío y el pecador? Porque sabe una cosa, hermano, venimos a Cristo, venimos a la iglesia, pero a veces tenemos actitudes como las que dice el apóstol Pablo, que son deseos engañosos, que no nos damos cuenta. ¿Cuántas obras hay que uno tiene, que uno hace y que no son las correctas? Pero se engaña a la gente. Hermano, hay gente que, por ejemplo, mire, un impío así que se puede ver, hermano. Aquí se da mucho de que se ayuda a un amigo, a un familiar, a alguien de allá de México, lo ayudan a venir acá, pero ya cuando lo tienen acá, abusan de la persona. No, que me pague los biles. Y como no sabe nada en inglés, ni cuenta, no, pues mira, aquí dice que le tienes que caer con tanto y échale, ¿verdad? Y a veces es hasta más. Hermano, esa es una actitud impía. ¿Sí? Porque lo bonito es, mira, aquí dice que hay que pagar 100 y como tú y yo somos 2, pues mira, 50 y 50. A veces le dice, no, pero mira, es que las taxas y hay que pagar esto. Y hermano, y termina la gente pagando más. Casi todo el bill, yo lo vi. Mire, hermano, si yo le estoy diciendo esto, es porque yo lo he visto. Conocí a uno que compró su casa, metió a vivir como 12 y cada uno le pagaba $100 de renta. Él pagaba por su casa como $500. ¿Con cuánto se quedaba? ¿Sí? Y era para él, hermano. Los estaba supuestamente ayudando. Pero si le estoy diciendo esto es porque son actitudes, hermano, que uno dice, no, pues le estoy ayudando. Yo lo estoy ayudando. Pero, hermano, esa no es ayuda. Hay mucho abuso. Usted lo puede ver hasta en las noticias de un hombre que hizo una fortuna como 5 millones y que contrataba gente y les quitaba de 50 a $80 de su cheque, de todo lo que ganaban. A ver, tienes que pagarme tanto. Esas son actitudes, hermano, impías, faltas de piedad. ¿Me doy a entender? Ahora, ese es un caminar que al Señor no le agrada. Ese es un caminar del cual el pueblo de Dios tiene que salir. ¿Sí? Ahora, fíjese, si nosotros no cambiamos, hermano, en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, hay consecuencias. Por ejemplo, mire, veamos a Caín. Caín, ¿cómo terminó, hermano? ¿Cómo era el caminar de Caín? Si usted ve en la Biblia, hermano, por su actitud de Caín, hermano, dice que Caín, hermano, dice la Biblia que él fue errante y vagabundo.
Y dice, si no, vaya conmigo a la Biblia porque como que no me cree. Pero vaya al capítulo 4 de Génesis. En el capítulo 4 de Génesis, el verso 2 al 7 y después me pone el verso 12. Del 2 al 7. ¿Sí? Y luego me pone el verso 12. Man. Amén. Lo tenemos. Fíjese lo que dice. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue, ¿qué? Labrador de la tierra. Verso que sigue. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Se recuerda algo, hermano? La palabra andando, ¿qué quiere decir? Caminar. Y aconteció que andando, aconteció que su caminar. Dice. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Fíjese, paremos ahí tantito. ¿Qué llevó Abel? Hablemos un poquito de la ofrenda. ¿Qué trajo Abel? Dice que trajo lo primero. Lo primero. Lo primero para Dios. Él trajo de lo primero. Como diciendo, lo primero del cheque, el diezmo para el Señor, la ofrenda para el Señor. Lo primero. ¿Sí? Ahora dice, de lo más gordo de ellas. ¿Y cómo lo miró Dios? ¿Cómo lo miró? Con agrado. ¿Quieres que Dios mire con agrado tu ofrenda? Ahí hay una clave. Dale primero, así como aquella viuda que le dio primero al profeta. Dale primero y dale lo más gordo. Dios, hermano, Dios va a hacer maravillas con uno. Yo siempre te lo he dicho, la actitud que tú tomas con Dios es la misma que Dios después va a tomar contigo. Así como uno es con Dios, Dios así va a ser con uno. Ahora, miró con agrado, pero dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué no la miró con agrado? Porque dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué más? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, ¿qué le está diciendo? El pecado. ¿Dónde está el pecado? El pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo. ¿Qué fue lo que leímos, hermano? En la primera cita. Deseos engañosos. ¿El pecado está dónde? Siempre hemos hablado de que el pecado, mire, de que a la puerta o está el pecado o está Cristo. Porque Apocalipsis 3:20, aquí llamo a la puerta, hablando Cristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, pero también está el pecado. ¿Y a quién le abrimos la puerta? Como quien dice, la decisión la toma cada quien. ¿A quién le queremos abrir la puerta? Ya sea el pecado está a la puerta o el Señor está a la puerta. Pero fíjese, dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su ¿qué? Su deseo. Su deseo, hermano.
¿sí? A ti será su deseo. ¿Sabe, hermano, que el pecado nos codicia? El pecado lo codicia a uno. ¿Mm? Y ahí hay deseos engañosos. ¿Cuántos deseos tienes, hermano? ¿Te has puesto a pensar si aquellos deseos que luego uno tiene son de Dios o no son de Dios? ¿Mm? Porque hay mucho tipo de deseo. Hay algunos deseos buenos, pero no todos, hermano. Porque recuerde que Satanás también habla a través del deseo. Cuando Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Y les dice, porque procuráis matarme, porque procuran deshacerse de mí. Esos son deseos satánicos, esos son deseos del diablo, ¿sí? Pero, hermano, ¿cuántos deseos no hay de Dios? Les digo una cosa, hermano. Mire, si yo me puedo ministrar con usted. Quieren saber de mí, ¿verdad? Le voy a platicar en una ocasión, porque sabe, hermano, que lo bonito de orar, lo bonito de la oración, es de que Dios te empieza a poner deseos. ¿Sí? Sí, hermano, a mí ha pasado. Pues siempre les digo, hermanos, yo me pongo a orar y yo siento aún más el deseo de amar a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, a los hermanos. Eso me cambia. Pero le voy a platicar una experiencia. En una ocasión me levanté temprano y me puse a orar. Me puse a orar. ¿Y sabe qué me empezó a poner el Señor? Me dice, quiero que le des tanto a tu pastor. Orando, hermano. Yo dije, amén. Amén, Señor. Usted sabe cómo está uno cuando anda uno bien tocado por el Señor. Amén, Señor, sí. Le voy a dar lo que tú me estás pidiendo. Y sí, Señor. Le voy a entregar ese dinero al pastor. Decía yo, hermano. Y estaba yo en la oración, hermano, y metido, y terminé de orar y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a ir a la casa del pastor y le voy a dejar un dinero. ¿Sí? Pero también habíamos hecho planes de irnos al mall, hermano. Y yo le dije, pues mira, vamos, le dejo el dinero al pastor y nos vamos al mall. Pero mi esposa me decía, no, es que mira, bueno, le hice caso, hermano. Ya cuando estábamos en el mall, hermano, y empieza uno a ver que venden esto, que venden lo otro. El Señor me había dicho tanto, no le use la cantidad, pero me dijo, dale tanto. Ya después andaba yo, y si mejor le doy tanto. Hermano, empecé yo a tener una lucha, hermano, empecé a tener una lucha con eso. Porque de principio el Señor me dijo, le vas a dar tanto. Pero ya después yo decía, y si mejor le doy tanto para que compre esto, para que no. Hermano, yo le puedo decir, el primer deseo que tuve era de Dios. Y ya lo demás, ya no era de Dios. Ya eran deseos de la carne. Ya era un deseo engañoso. Ya era un deseo que no era de Dios. A final de cuentas me tuve que afirmar y pedirle perdón a Dios y decirle, no, tú me dijiste tanto y ahí va, Señor. Porque yo sé que cuando Dios dice algo, hermano, y uno lo hace, hermano, Dios bendice. ¿Sí? Ahora, eso nos habla de un caminar. Que cuando Dios te pide algo, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a dárselo a Dios? Cuando Dios pide un área de tu vida, hermano, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a entregársela? Que cuando Dios te pide un hijo,
Se lo pidió a Abraham. ¿Estamos dispuestos a dárselo o se lo negamos? Porque fíjese, hermano, que Ana también le ofreció su hijo y lo hizo profeta y lo hizo sacerdote. ¿Qué queremos nosotros, hermano? Cuando tú le entregas algo a Dios que te esté pidiendo, te voy a decir algo, no se lo niegues, hermano. No le niegues nada a Dios. Cuando Dios te pida algo, dáselo. ¿Sí? Sean aún cosas materiales, dinero. Hermano, Dios cuando te pide algo te lo multiplica. Así dice la Biblia, hermano, que cuando tú das algo, tú vas a recibir 100 veces más. Si es que lo crees y si es que tu corazón es recto. ¿Sí? Porque así trabaja Dios, hermano. Y eso no me lo invento yo. Usted vaya al libro de Marcos y ahí dice. Y dice que aquí en la tierra, hermano, ¿sí?, que Dios, hermano, da 100 veces más, hermano. ¿Sí? Por eso cuando Dios pide algo, hermano, no va a ser como aquella persona que iba a dar una ofrenda y vio que era uno de a 100 y dijo, no, el Señor reprenda y se le da. ¿Cómo? Es mucho. Porque a veces así pasa, hermano. Mire, hay gente que no le da a Dios que porque gana poquito. No, es que yo gano poco y no me alcanza. Sí. Y ya cuando ganan mucho, no, es que cómo voy a dar tanto, es que es mucho. Hermano, uno dice, ¿quién nos entiende? Ahora, aquí este verso nos está hablando, hermano, de la forma de cómo Caín ofrendó a Dios, le dio a Dios. Y eso y eso afectó su caminar. Fíjate lo que dice. El pecado está a la puerta. Con todo esto a ti serás su deseo y tú te enseñorearás ¿de qué? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que tú te enseñorees del pecado, no que el pecado se enseñoree de ti. Porque la Biblia dice que el que peca se hace esclavo del pecado. Entonces el pecado se empieza a enseñorear de uno. Es como el que empieza con algo, hermano, con algo poquito, como el borracho. ¿Cómo empiezan? Una no es ninguna. Dos, la mitad de una. Tres, apenas es una. ¿Para qué somos tan legalistas? Echémonos la otra y después terminan todos borrachos, hermano. Y después ya se enseñoreó el alcohol de uno. ¿Sí? Pero qué mejor cuando tú te enseñoreas de eso. No quiero, eso no es para mí. ¿Sí? Que tú te enseñorees del pecado. Que digas no al pecado. Pero qué terrible es cuando alguien tiene una debilidad. ¿Sí me explico? Porque en el verso 12, vaya ahora al verso 12. En el verso 12, ¿cómo terminó? Fíjese cómo le llegó, hermano, la maldición, hermano, a Caín. Porque le dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. ¿Por qué fue todo eso? Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Cómo fue su caminar en la tierra? Errante y extranjero. Hermano, ¿cómo es uno extranjero aquí? ¿Cómo lo ven a uno? Como desconocido, raro. ¿Qué más? Uno de extranjero no puede, mire, uno de extranjero no puede obtener los beneficios de un ciudadano. Usted se queda sin trabajo y a ver cómo le hace uno, pero un ciudadano
va al desempleo, le dan su cheque. Hermano, fíjese cómo fue Caín, errante y extranjero. Y un errante, mire, un errante no tiene lugar fijo. Un errante anda para un lado, para otro, para un lado, para otro, para un lado y para otro. ¿Y por qué fue eso? ¿Se da cuenta? ¿Qué cosas hay que, mire, qué cosas son parte de nuestro caminar? Y que lo debemos de cuidar. Yo quiero, mi hermano, que lo que Dios desea de nosotros es que gocemos de todas las bendiciones del cielo. Amén. Que gocemos de toda bendición, hermano. ¿Sí? Una de las cosas, te lo vuelvo a repetir, te lo dije el viernes, hermano, lo que nosotros necesitamos para nuestro caminar es la lámpara. Es la lámpara, hermano. ¿Sí? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Sí? La palabra es lámpara a mis pies, lumbrera para mi camino. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la Biblia, hermano. ¿Sí? Es lo que, mire, es lo que nosotros necesitamos para ofrecerle al Señor lo que Él quiere, hermano. Hablábamos del tabernáculo. ¿Qué le pasó a aquellos hijos de Aarón? ¿Qué le ofrecieron a Dios? Le ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué es ofrecer fuego extraño? ¿Cuál fue el fuego extraño que ellos ofrecieron, hermano? Como quien dice, mire, ¿de dónde lo sacaron? Porque cuando usted ve el tabernáculo, hermano, mire, no hay aquí un dibujo del tabernáculo y si lo tiene, me gustaría que se lo pusieran para que usted entendiera algo, hermano, y usted lo puede checar en la escritura. Porque en el tabernáculo, hermano, había 3 lugares de donde había fuego. ¿Sí? El lugar que el Señor les dijo que tomaran para ofrecerle fuego era del incensario, del altar de incienso. Pero, ¿cómo así que ofrecieron fuego extraño? ¿Sabe dónde había también fuego? En el altar del sacrificio. A ver, ya lo puso el hermano. No, pero no ese. Es que ese se está moviendo y no nos deja verlo de adentro. No, pero que nos deje ver lo que hay adentro para que vean los hermanos. Mire, ese es el altar del sacrificio. Eso es lo que yo les decía, la figura del tabernáculo. Cuando uno entra a la iglesia, lo primero que ve es el altar del sacrificio, que es la cruz de Cristo. Por ahí entramos todos, hermano. ¿Sí? Pero fíjese, hermano, que después hablábamos de que estaba el lavacro, la mesa de la proposición. Mire, ahí está el candelero, del cual hablábamos, hermano, las siete luces ahí, hermano, y atrás está el altar de incienso. El Señor les dijo que ofrecieran fuego del incienso. ¿De dónde? Porque uno dice, pues si ofrecieron fuego extraño, ¿de dónde lo sacaron? Porque cuando usted va a la Biblia, hermano, las cosas hay que hacerlas conforme al modelo, conforme Dios quiere. Porque mire, hermano, el asunto es que hemos sido llamados a obedecer y no entender. Porque cuando alguien dice, es que yo no entiendo, no se trata de que entiendas, se trata de que obedezcas. Se trata de obedecer. Aquí se trata, hermano, mire, hermano, a la medida que tú eres obediente, Dios te hace entender. Eso a mí me ha pasado, hermano. Y hay muchas cosas que digo, pero no las entiendo. ¿Sabes por qué?
Y a su tiempo Dios me dice esto y esto y esto y esto. Y digo, porque hay una bendición en obedecer. Si Dios dice haz las cosas así, haz las cosas así. Que ese sea tu caminar. Que camines en obediencia. ¿Sí? Que caminemos nosotros en obediencia a la palabra, en obediencia a la Escritura, hermano, porque eso nos va a hacer a nosotros de bendición. ¿Cuántos tipos de caminar no hay, hermano? Ahí el hermano lo circuló, pero de ahí se tenía que tomar el fuego para el Señor. Dice la Biblia, hermano, que salió, hermano, fuego de la presencia de Jehová y los consumió. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón los consumió? Fíjese una cosa, hermano. ¿Sabe por qué no hay que tomar? Luego, déjeme ver si encuentro. Libro de Levítico 10. Levítico 10, hermano, en el 10:1, ahí en adelante nos habla de esto que estamos hablando, hermano, ¿sí? De que ofrecieron fuego extraño, ¿sí? ¿Cómo podemos muchas veces nosotros ofrecer fuego extraño a Dios? Mire, grupos de alabanza nunca metan música del mundo para ministrar al Señor. Yo he escuchado, hermano, mire, el Despacito cristiano, hermano, y lo cantan y lo meten, hermano, y hasta alguien ahí me mandó un video ahí, hermano, de una ranita que canta la de Despacito y que dice, y espero que Dios te bendiga, y digo, Dios mío, no podemos nosotros ofrecerle ese tipo de cosas a Dios. Porque yo escuché una vez una de Vicente Fernández, hermano, cristiana según, la de sigo siendo el rey. ¿Sabe cómo decía la letra? Decía al final donde dice pero sigo siendo el rey, ahí decía pero mi Señor sigue siendo el rey. Hermano, eso es ofrecer fuego extraño. Pedro y Pablo, ¿a qué le seguimos, hermano? Mire, estamos en Levítico 10, hermano. Versículo 8, fíjese. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo. ¿Qué dice? No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Sabe qué nos da a pensar aparte del fuego extraño? Que estos entraron borrachos. Esos entraron borrachos. Y dijo, a estos los tengo que hacer una advertencia. ¿Sí? Se puede ver en el verso 2 que ahí salió fuego de la presencia de Dios y los quemó. Pero ahí los llama después Dios y les empieza a explicar, les empieza a decir, miren, cuando entren al tabernáculo de reunión, no beban, no sean borrachos. Fíjese lo que le está diciendo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Para que no qué? ¿Por qué se murieron? ¿Por qué se murieron? ¿Se da cuenta? Le dice, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Estatuto qué? ¿Y qué es perpetuo?
por siempre. Por siempre. ¿Sí? Porque imagínense, hermano, el pastor borracho. ¿Cómo así? ¿Sabe? ¿Qué más sigue diciendo el otro verso? Fíjese, hermano. Dice, para poder, ¿qué? Entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. La persona que es dada al vino es falta de discernimiento. ¿Sabe qué es discernir? Saber distinguir. La palabra discernir es saber distinguir. Porque al rato le va a dar igual, hermano. Cantar una alabanza, cantar una de Vicente. Al rato le va a dar igual, hermano. No va a saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Qué es lo que causa el alcohol? Usted va a la Biblia y dice que el alcohol lo hace a uno ver cosas raras, cosas extrañas. Lo hace ver visiones. Como dicen en México, lo hace ver moros con tranchetes. Lo hace a uno, mire, hermano, lo hace Por eso fíjese, hermano, o sea, ¿cuál es nuestro caminar? Porque si usted, mire, cuando un policía para un borracho, ¿qué es lo que hace? Lo pone a caminar. ¿Verdad que sí? Lo pone a caminar, hermano. ¿Verdad? ¿Verdad? Que haga el 4, que haga varias cosas. Pero, hermano, ¿por qué el caminar? ¿Se da cuenta? ¿Cómo es nuestro caminar como sacerdotes delante de Dios? Nunca le ofrezcamos fuego extraño al Señor, hermano. Amén. Y aunque no me diga amén, yo sé que así es, hermano. ¿Sí? Mire, no vino. El que es dado al vino no es, dice que es pendenciero. O sea, es mal hablado. Fíjese, hermano, mejor avancemos, ¿verdad? ¿Para qué nos metemos en problemas? Mejor avanzamos, hermano, aquí a esto. Pero yo te decía una cosa, ya que estamos en el tabernáculo, hermano, recuerda que el tabernáculo tiene 7, ¿qué? ¿Y qué son las luces? Hablamos de que son los 7 espíritus de Dios. Y qué bueno es cuando un cristiano, hermano, tiene los 7 espíritus en uno. Porque esa lámpara con una nada más encendida no alumbra igual que teniendo las 7 encendidas. ¿Sí? Cuando se habla de luz, se habla de revelación, se habla de sabiduría, hermano. Qué bueno es que por ejemplo, nosotros, hermano, entendamos, hermano, las manifestaciones de Cristo. La Biblia dice que el Señor tuvo salidas, hermano. ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que Dios hizo, hermano, cuando hizo la creación? ¿Qué fue lo primero que dijo? Hágase ¿qué? Pero fíjese que no era la luz del sol. Cuando dijo hágase la luz, ¿qué luz estaba hablando? Porque no se estaba refiriendo a la luz del sol, porque usted ve en la Biblia, hermano, y el sol lo hizo al cuarto día. Pero lo que hizo primero, cuando dijo hágase la luz, sea la luz, ¿qué luz era? ¿Sabe que fue una manifestación de Cristo? Porque Jesucristo dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero si uno es dado al vino, no va a entender, no va a comprender.
¿Sí me doy a entender, hermano? No vamos a entender, porque hay varias manifestaciones de Cristo, hermano. ¿Sí? Se le manifestó a Abraham con Melquisedec. Dice, Jesús mismo dijo que Abraham vio su día y se gozó. Como diciendo, Abraham vio a Cristo. Él lo vio. Y eso le causó un problema a los fariseos. Porque dicen, nosotros no tenemos tantos años. ¿Y cómo tú dices? Que han visto a Abraham. ¿Mm? Porque hermano, porque Abraham lo vio en Melquisedec. Y cuando lo vio le entregó todos los diezmos de todo. ¿Sí? Y lo que le ofreció fue vino y pan. Santa Cena, hermano. Y la Santa Cena es una bendición. Y te digo una cosa, hermano, cuando se ministre Santa Cena, hay que ponerse a cuentas con Dios, hermano. Para que la bendición, los beneficios que trae la Santa Cena, hermano, los recibas tú. Porque qué terrible es, hermano, que uno, hermano, no pueda participar de la Santa Cena. Porque no estamos bien con Dios. También te voy a decir una cosa, si no está uno bien con Dios, no la tome. Porque también dice, pruébese cada uno a sí mismo. A ver cómo está. Porque si uno no está bien, dice que ahí viene enfermedad, viene, hermano, dice que debilidad, ¿sí? Y dice que algunos duermen, hermano. ¿Sabes qué? Eso es delicado, hermano. ¿Sí? Amén. Vamos a ministrar Santa Cena ahora en Año Nuevo, hermano, para que se consagre, para que se prepare, para que la reciba, hermano. Vamos a despedir el año dando gracias a Dios y vamos a recibir el nuevo dando gracias a Dios también, pero vamos a recibirlo ministrando Santa Cena, hermano. Amén. Pero hermano, examinémonos. ¿Por qué el Señor no quiere que tomemos vino? Para que aprendamos a discernir, para que aprendamos a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es blanco y lo que es negro. La Biblia dice, hay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Porque sabe que hay gente así. Hay gente que dice que no es malo. No es malo que me vaya al baile, me voy a divertir. Eso piensan, hermano. Que no es malo, sí, no es malo. Yo te puedo decir, a tus ojos no es malo. Pero uno tiene que analizarse. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Yo aprendí una cosa, que si Dios me dice que es malo, es malo. Aunque a los ojos del hombre sea bueno, es un problema. Pero si la Biblia me prohíbe a mí algo, no lo hago. ¿Por qué, hermano? Porque te voy a decir una cosa, porque Dios no se equivoca. Yo quiero, mire, hay varios caminar que todavía podemos nosotros, hermano, analizar, hermano. Pero, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto nos apegamos nosotros a la lámpara, a la Biblia? ¿Qué tanto nos apegamos nosotros? ¿Qué tanto, cuando vas a hacer algo, qué tanto te apegas a Dios? ¿Qué tanto te apegas a su palabra? ¿Qué tanto nos acercamos? ¿Qué tanto recibimos nosotros el consejo de parte de Dios? ¿Aló? Un ejemplo, hermano. ¿Cuántas palabras sabes? ¿Cuántas palabras has memorizado? Yo le dijeron ahorita, hermano, deme 3 versos. Que me los den así rápido. ¿Ah?
No me va a dar los más cortitos, hermano. Deme uno que tenga promesas, ¿verdad? Uno que tenga promesa de Dios para usted, para su vida. Versículos que tengan promesas, hermano, y que que uno diga: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Solo tú, Jehová, nos hace estar confiados y uno se duerme y amén, y anda uno tranquilo, hermano, ¿sí? Pero le voy a decir una cosa: ¿por qué a veces nos da miedo cuando apagan la luz? Porque nos estamos olvidando de lo que está escrito. ¿Sabe que cuando nos olvidamos de lo que está escrito, por eso experimentamos temores, miedos? Por eso nos olvidamos de las promesas. Mire, que para este año, hermano, hágase el plan, usted, de memorizar la palabra. Que diga: Señor, para este año hay que tener una visión 2020 perfecta, que vamos a memorizar la Biblia. ¿Sabe lo que nos platica el hermano apóstol? El hermano Otto dice que él tomó un avión y que se encontró unos judíos y que había un jovencito adelante sentado y que lo agarró y que lo leía y que después lo cerraba y que lo guardaba y que después otra vez al poco rato lo volvía a sacar. Y dice que el papá iba sentado a la par de él y le dijo: oye, una pregunta, ¿qué es ese libro que él está leyendo? Que tanto lee. Y dice que el papá le dijo: es la de la escritura. Y no lo está leyendo, lo está memorizando. Eso le llamó la atención al apóstol. De que dijo: wow, no les están enseñando a leer, sino a que memoricen. Porque qué bueno es que la palabra siempre esté con nosotros. Y que cuando la leamos, hermano, para memorizarla, para grabarla. No voy a decir como una hermana me dijo: pastor, es que yo tengo mente de teflón. Nada se me pega, se me pega. Me dice: ore por mí. Le digo: sí, pero no diga eso. No esté diciendo eso. Mejor esté diciendo: con la ayuda de Dios voy a memorizar esto. Voy a guardar esto. Lo voy a tener en mi corazón, lo voy a tener en mi vida. ¿Sí? Pero hay que, hermano, mire, hay que memorizar la palabra. Hágase esa meta. Hágase esa meta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos verdaderamente se quieren trazar esa meta, hermano? Porque eso es bueno. Una promesa, hermano, y mira, sabes lo que dices, sabes a lo que tienes derecho. Cuando se ignora la Biblia, hermano, uno ignora qué cosas tiene uno derecho. Cuando se ignora la Biblia, hermano, mire, por eso le tiene uno miedo al diablo. Por ignorar la palabra. Yo te voy a decir algo: mira, el diablo es un león enjaulado, hermano. ¿Sí? Es un león enjaulado. Pero si tú le abres la puerta, cuidado. Cuidado, hermano. ¿Sí? Pero el diablo es como un león enjaulado, hermano, que no te puede hacer nada mientras esté enjaulado. El problema es cuando se le abren las puertas, cuando uno abre puertas. ¿Sí? Y eso es lo que uno tiene que saber, hermano. ¿Por qué nos perdemos bendiciones? Por ignorar la palabra. ¿Por qué nuestro caminar no puede ser recto, hermano? Porque no nos apegamos a la palabra. Porque no nos apegamos a lo que está escrito. Eso está como aquella persona, ya le platiqué, hermano, se subió en un barco, un largo viaje se fue. Y él dijo: pues ya compré mi boleto, pero no tengo para comer. Dijo: para ahorrar me voy a llevar unas tortas
como en un viaje largo, hermano, pues le dio hambre y comía. Se iba a su cuarto y a comer. Dice que pasaba siempre por el restaurante. Y nomás olía la comida ya. Y se le acabó la comida a él, hermano. Y volvió a pasar y él con un hambre. Y decía, todavía me faltan 2 días más. Hasta que por fin, hermano, no aguantó el hambre y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a meter ahí, voy a pedir bastante hasta llenarme y después les voy a decir que no tengo para pagar. Y les voy a decir que lavo los trastes o a ver qué, ¿verdad? Y agarró, hermano, y se metió y pidió de todo. Pidió, hermano, carne asada, pollo y frijoles y chompipe también, su pavo, todo, hermano. Y sabe qué, hermano, ya que estaba ahí ya bien lleno, hermano, bien gordo, pidió de todo, hermano. Le llama al mesero y le dice, mesero, dice que hay un problema, que no tengo para pagar. Dice, pero no se preocupe, le dice, porque su ticket ahí dice que incluía la comida. Hermano, mire, a veces hay cristianos así, hermano, que por no leer no saben las promesas que uno tiene, hermano. ¿Sí? Le dijo, mire, léalo ahí con letras bien chiquititas, ahí dice. Hermano, así nos pasa. Por no leer no sabemos a qué bendiciones tenemos derecho. ¿Sí? Apégate a la Biblia. Mientras tú te apegas a la Biblia, tu caminar va a ser perfecto. Va a ser bueno, hermano. Mira, hermano. Qué bueno es Dios, hermano. Pero para este año propongámonos, hermano. Amén. Propóngase, hermano. Mire, creo que el tiempo se nos ha ido un poquito, hermano. Vamos a orar. Si usted quiere de tarea, analice el caminar de Jesse, hermano. De Jesse, de Sansón, ¿sí? De la familia de Lot, hermano. ¿Sí? Analice usted ese caminar de Acán, hermano. ¿Sí? Quiero darte un último verso, hermano. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13, hermano. ¿Lo tienes? A ver si me lo pone el hermano. No lo busque. Proverbios 8:13 dice, hermano, el temor del Señor es aborrecer el mal. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, dice mi versión, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Hermano, ¿qué puedo yo ver ahí? Que solo teniendo el temor del Señor en nuestro corazón podemos aborrecer el mal camino. Busca el temor a Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el Señor, yo aborrezco. Pero el Señor, el temor de Jehová es ¿qué? Aborrecer el mal camino. Con el temor de Dios, hermano. ¿Qué es el temor a Dios?
Te digo una cosa, hermano. Cuando uno instruye a los hijos en el temor a Dios, eso te va a ayudar mucho con ellos. ¿Sabe qué es enseñarle a los hijos el temor a Dios? No que le tengan miedo, ¿sí? Porque no es tenerle miedo. Porque hay que enseñar que Dios es un Dios misericordioso y de gracia, hermano. Pero yo a mis hijos les decía, y hasta la fecha, hermano, les decía yo a mis hijos, donde quiera que tú estés, aunque yo no te vea, Dios te está viendo. Dios te está viendo. Y a veces yo he hablado con mi hijo ya grande y le he dicho, hijo, Dios te ha ayudado, Dios te ha guardado. Pídele a Dios, porque si te ha ayudado te va a seguir ayudando, pero si le pides. Y él mismo dice, no, pa, dice, es que me he portado mal con Dios. No tengo cara para pedirle. Le digo, hijo, pero entonces pídele perdón. Si reconoces que te has portado mal con él, pídele perdón. Pero algo que siempre ha funcionado, hermano, es de que el hombre entienda que donde quiera que uno está, Dios lo está viendo. Dios te está viendo. Ese es el temor a Dios, hermano. ¿Cuándo te vas a apartar del mal camino? ¿Cuándo lo vas a aborrecer, hermano? Cuando uno entienda que aunque no te vea nadie, no te ve el pastor, no te ven los hermanos, no te ve nadie, te está viendo Dios. Nos está viendo Dios. Cuando tú entiendes eso y ves eso, hermano, y haces las cosas solo para Dios, hermano, es porque el temor de Dios está en ti. Oramos y le decimos, amado Dios, tú conoces nuestro caminar, tú conoces nuestra entrada, tú conoces nuestra salida, Señor. Queremos, Señor, apartarnos del mal camino. Suba al piano, hermano. Dígale, queremos, Señor, apartarnos del mal camino, Padre. Refrenar nuestros pies de todo mal. Refrenar nuestros pies del mal camino, Señor. Padre, tú nos has venido hablando desde el día viernes, Señor, acerca de nuestro caminar. Ayúdanos, Señor, a hacer uso de aquellas cosas que tú has dejado y que nos bendicen, Padre, para tener un caminar recto, íntegro delante de ti, intachable, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, a mis hermanos. Mira, hermano, el altar está abierto para aquel que necesita oración, para aquel que desea entregarle su caminar al Señor y que le diga, Señor, guíame en todos mis caminos. Guíame, Señor. Quiero que seas mi guía, Señor. Porque tú amas el caminar del justo. Porque la guía del justo es buena delante de ti, Señor. Te entrego mi caminar, te entrego mi vida, Señor. Ayúdame a perfeccionar, Señor, mis pasos, nuestro caminar, Señor, para contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu pueblo, Señor.
Ayuda a mis hermanos, entra en comunión con el Señor, hermano. Entra en comunión con Él y habla con Él y órale a Él y pídele. Y pídele al Señor, pídele a Él. Dile: bendito Dios, Padre, en el nombre de Jesús, te pido por la vida de mi hermana Nelcy, Señor, bendícela. Señor, tú conoces, Señor, su vida, su caminar, su entrada, su salida, Señor. Bendícela en su caminar. Afirma sus pasos, afirma sus pies. Afirma, Señor, su vida. Que ella ande en todo tiempo por el buen camino que es Jesucristo. Que ella ande por el buen camino que es Cristo. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Si no es a través de ese camino, Señor. Bendícela, Señor, y afirma sus pasos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe, hija, recibe de Dios. Recibe en el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Santo. Recuerda que hay un dicho que dice: todos los caminos dicen Dios, pero no todos llegan a Él, hermano. ¿Cuál es el camino que estás siguiendo? ¿Cuál es el camino por donde tú andas? La Biblia nos habla de muchos caminos.